más. Entonces, la pena mejor la dejamos de lado y si tienes alguna consulta, perfectamente puedes abrir el micrófono, como decimos popularmente, y hacer la pregunta y si no, nos ayudan con el silencio mientras tanto. Entonces, voy a compartir una página que nos va a servir muchísimo para hoy y lo voy a colocar en el chat del Zoom para que podamos seguir la sesión de hoy, que es al estilo taller, dando unas breves demostraciones, algo corto, elementos sencillos, no magia. Entonces, para que lo vayamos siguiendo poco a poco. Lo estoy enviando y... Vamos a ver, esto no es. Permítame. ¿Se no era? Este es el canal de YouTube, por cierto. Voy a copiar vínculo y este es. Me avisan si pueden acceder al último link que envía el chat. Compañeros, me avisan. Sí, profe, sí funciona. Excelente, gracias. Bien, esta conversatoria es un taller donde, por supuesto, ustedes pueden participar y hacer sugerencias. Está dirigida a aquellas personas que de momento son entusiastas y quisieran aprender un poquito sobre Python, específicamente hoy con herramientas que son bastante populares para el mundo de análisis de datos. Y los que quizás tengan un poco más de experiencia, y por supuesto, pues aquí los invito más bien a que participen, a que tomen la batuta y que también den su opinión. Entonces, aquí la clave de todo es la participación, a fin de cuentas. Bien, comentarles un poco por medio del Instituto de Capacitación y Asesoría Informática, el famoso ICAI, que está bajo la Escuela de Informática, ofrece 2 cursos de Python en 2 niveles. Uno se llama Programación Python Básico y el número 2 se llama Programación Python para Análisis de Ciencia de Datos. O sea, Python para Análisis de Datos y Ciencia. La programación es bimestral y pronto se estaría abriendo la próxima matrícula. Ya para el final de año y que siempre se está abriendo recurrentemente a través de todos los años. De acuerdo, chicos. Entonces, no sé si de momento tenemos alguna pregunta administrativa, algo de contexto, muchachos. Bueno, si hay silencio, asumo de que nada más están a la expectativa de que vamos a hablar hoy. Excelente. Entonces, lo que vamos a hablar hoy es acerca de igual manera, del uso de plataformas interactivas para poder desarrollar bitácoras basadas en Python, donde puedes incluir desde código y también imágenes, dibujos entre diferentes elementos multimedia documentales, que nos ayuda muchísimo para poder generar reportes a sus diferentes índoles o áreas de aplicación, desde reportes académicos de investigación en diferentes áreas de la ciencia, biología, química, geografía, topología, finanzas, matemática, banca, contabilidad y diferentes cosas. Hoy estaremos viendo quizás el ABC de unas bibliotecas que nos podrían ayudar muchísimo para tratar información, para tratar datos. Hoy estaremos hablando de 2 invitados acá, que se llama la biblioteca llamada Pandas y la biblioteca llamada NumPy. ¿Okay? Y esas son las que estaríamos tratando en esta sesión. Bien, para poder utilizar dichas bibliotecas, de igual manera son open source, no tienen que pagar nada más instalarlas y listo. En esta plataforma que tenemos a continuación, que estamos usando en este momento, se llama Colab o Colaboratory,
Es un producto de Google. Igual otras compañías tienen sus propias definiciones de ese tipo de herramientas, en el cual mucho del ambiente ya está preinstalado y nada más lo accesas y ya. Una de las grandes ventajas es que no tienes que hacer mayor configuración o básicamente ninguna y solo disfrutar y codear como tanto nos gusta. Asumo que la gran mayoría, por no decir todos que estamos aquí, nos gusta estar programando. Bien, como es usual en el mundo de Python y otras tecnologías, otros lenguajes, es importante si uno utiliza bibliotecas externas principalmente, es requerido hacer los imports correspondientes, en el cual vamos a hacer el import de pandas y de NumPy. Mientras tanto, yo le voy a dar clic en este botón que parece de ejecución para que el ambiente como tal se inicialice. El sistema nos va a dar recursos de cómputo, llámese un CPU, llámese suficiente memoria RAM, llámese suficiente disco duro de manera remota y que nos permite de manera gratuita de nuevo correr código sin limitación. Entonces yo voy a hacerlo por acá y los invito a los demás que lo vayan haciendo. A la hora de darle clic en este botoncito o cualquiera, principalmente, la plataforma nos está asignando algún recurso de cómputo y observamos arriba a la derecha donde está un iconito en verde donde básicamente el entorno está listo para usar. Está en verde, está habilitado y tenemos algún poco de RAM, un poquito más de 12 gigas y disco duro bastante gigas para poder disfrutar codeando un poco. Es importante decir que este sistema está corriendo bajo la plataforma de Google Cloud o la nube de Google y que no consume recursos locales de tu laptop, solo lo que tu explorador de internet requiera, tu browser, depende de la marca que utilices. Entonces es recursos externos fuera de tu laptop, más allá de la simple navegación. Ahora sí, ahora bien, para aquí vamos a ilustrar varios conceptos iniciales. Primero que todo, es muy común las estructuras de datos, más allá de arreglos o quizás otros tipos de estructuras que las bibliotecas que vamos a hablar hoy utilizan. Uno de los arreglos importantes o estructuras de datos importantes se llama la serie, que es básicamente una colección de datos de una sola dimensión en el cual contiene un índice. Pero vamos a, primero que todo, ilustrarlo con un ejemplo totalmente práctico para dar por entendido de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo quisiera humildemente tener una colección de 4 números, como lo tenemos aquí, el numerito 100, el 200, el 300 y el 400, perfectamente podré crear una estructura de datos que nos ayuda a hacer cómputo un poco más especializado, o un poco más versátil. Digo un poco más para hablarlo humildemente. Tiene muchísimo poder más allá de otras estructuras. Bien, para ello vamos a ejecutar esta línea. Y con eso tenemos una serie. Esa serie es básicamente una estructura de datos en el cual podríamos observarla simplemente para poder chequear de qué se trata. Mis números. Mis números es una variable que acaba de crear. Y él contiene 4 elementos. Esos 4 elementos son los humildes números que se colocó en esta colección, que está contenido aquí en la derecha, y a la izquierda tenemos un índice. Ese índice es importantísimo para
estas bibliotecas para poder consultar de la información de manera puntual y dirigida. Esto nos beneficia porque no ocupamos hacer las clásicas iteraciones para ir a consultar una información de manera directa. Bien, vamos a revisar. Por ejemplo, nótese de que tenemos el 100, el 200, el 300, el 400, como le mencionaba, y unos números a la izquierda en el cual nos ayuda a hacer las consultas, como les decía. Vamos a hacer la demostración cómo podríamos acceder a cualquiera de esos números. Por ejemplo, vamos a acceder al número, al dato que aquí nos representa el 200. Entonces la sintaxis dice de esta manera. Yo escribo la variable que acaba de crear, ¿no?, mediante esta asignación, y mediante paréntesis cuadrados le coloco cuál es su índice. O en estos contextos, cuál sería la llave a la cual nos permite acceder a esa información. Entonces, la sintaxis diría de esta manera. Si quiero acceder o tener en la mano el número 100, estaría siendo referenciado por este dígito 0. ¿No? Por este dígito 0. Si quiero acceder a ese 200 que tenemos como dato, con el índice 1 podríamos tenerlo a la mano. ¿Por qué esto es importante? ¿Verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque este tipo de estructura funciona más allá del clásico arreglo de asociativo o del mundo de Python quizás básico, como si fuese un diccionario, pero con muchísimos más poderes, porque pues, se puede acceder a la información más allá de las clásicas indicaciones. Por ejemplo, yo quiero consultar dos números al mismo tiempo. Dos números al mismo tiempo. Decir, mira, dos números en el cual están representados por el índice que tenemos aquí a la izquierda, del 0 hasta antes del 2. Si lo ejecuto, tenemos dicha información. Usualmente, quizás clásicamente, cuando uno quisiera tener a la mano dígitos, datos y demás, nos veríamos como quizás tentados a utilizar ciclos, a utilizar for loops y entre otras estructuras para ir a hacer iteración. En este caso, la consulta es directa y puntual. Esa directo puntual se puede ver representado también sus beneficios a la hora de utilizar operaciones. Por ejemplo, la operación suma. Digamos que me veo interesado de hacer la suma o tener en la mano la suma de la información con que empezamos. ¿Cuánto vale 100 más 200 más 300 más 400? Quizás en otras tecnologías o cuando uno está empezando a programar, nos enseña que tenemos que ir preguntando número por número y esa información que vamos a ir sumando y la acumulando. Pues en este caso, estas bibliotecas especializadas nos ayudan a evitar esos procedimientos intermedios y le ayuda a nosotros, al usuario, a los que estamos programando un poco de lógica, para tener básicamente la operación, la sentencia, la línea de código clara y puntual. Por ejemplo, para hacer la suma, la variable .sum, de sumar, efectivamente va a ser la suma. Y aquí tenemos el resultado de sumar 100 más 200 más 300 más 400.
No sé, muchachos, si tenemos alguna inquietud filosófica o de aplicación, igual manera podemos, bueno, a este comienzo llegan sus propias inquietudes. Chicos, pregunta, muchachos. Compañeros. Somos bastantes, debería haber como una pregunta, por lo menos. ¿Está claro, chicos? De mi parte, todo claro por el momento. Todo claro, pero excelente. Entonces, para recapitular este caso, supóngase que deseas implementar una estructura de datos que tiene pues bastantes poderes. En este caso, mediante la biblioteca de pandas, que estamos usando un alias que es el PD, muy famoso en los foros, muy famoso también en libros y demás, nos permite con ella crear la serie, que en otras palabras es una colección de datos, no importa su tipo. De hecho, literalmente no ocupamos que sea del mismo tipo de datos, llámese si son números decimales, llámese si son enteros, llámese si son cadenas de texto o entre otros, no importa, todos podrían aglutinarse en esta colección y por lo tanto aplicarle operaciones al mismo. La sintaxis es básicamente, le ocupamos o podríamos aplicarle una asignación completamente explícita, como lo tenemos aquí. Cuando explícito digo que con nuestros ojos estamos viendo qué colección de datos le estamos pasando. Una lista del 100, el 200, el 300, y el 400, esa colección de datos, le decimos a la serie, al constructor de la serie, que por favor con ella haga la estructura de datos que estamos hablando en cuestión. De momento, aquí quizás se podrían estar preguntando, bueno, ¿me puedo sumar? ¿Pero qué más puedo hacer? Bueno, yo podría decirles que perfectamente se le puede aplicar operaciones elemento a elemento. ¿No? Elemento a elemento. ¿Esto qué significa? En lugar de hacer una iteración, puedo hacer la invocación de una función que la serie tiene, que se llama el apply, ¿no? Apply, le digo el apply para que estamos hablando en español, ¿no? Apply básicamente nos permite aplicarle una función elemento por elemento a nuestra estructura de datos en cuestión. En este caso le estamos aplicando una función anónima, se le dice en los libros de texto, ¿no? Anónima, que esto aquí entre nosotros es una función en una sola expresión, normalmente, ojo que normalmente pues, podría ser tan corta que puede caber en una línea, y el beneficio de ella es que no ocuparíamos definir una función con todo el prototipo, una función formal, sino que ocupamos hacer algo rápido y tendríamos la implementación de la función anónima del tipo lambda. Se llama lambda. Es una palabra reservada de Python, ¿no? Con ella podríamos crear una función como la siguiente. Es de un solo parámetro, en este caso X, es decir, el dato que le llegue, la información que le llegue, dos puntos, hágale, aplíquele, ejecútese lo que tengo marcado acá, subrayado, digamos. Aplíquese algo, y ese algo perfectamente puede ser una operación matemática, aunque no exclusive. Podemos hacer básicamente lo que sea, pero en este ejemplo sería elevar al cuadrado. Es decir, vea, no importa el número que le llegue, ¿no? Elévese al cuadrado, donde para recordar la potencia en Python, volvemos de manera elemental, sería con doble asterisco, asterisco, y el numerito a la cual queremos hacer la potencia, tendríamos esa implementación.
Esta línea toda completa lo que hace es aplicarle el cuadrado a los elementos que componen la serie, o sea, los elementos que componen nuestra estructura de datos en el cual empezamos esta charla. Entonces diría 100 al cuadrado, está este 10,000, luego el 200 al cuadrado, estos 40,000, el 300 al cuadrado, 90,000 y el 400 al cuadrado, el 160,000. En una sola línea. Entonces esto lo aplicaría a estos, casualmente en este momento, cuatro elementos. Cuatro elementos de una manera puntual y directa. Puntual y directa. Entonces, chicos, si tenemos alguna pregunta curiosa, de nuevo los invito a que abran el micrófono y la hagan. Sí, digamos, Gracias. yo podría hacer como cuando usted nos enseñó en la primera clase que podíamos recorrer el vector al revés o de dos en dos. Esa misma función se puede hacer, por ejemplo, si yo solo la quiero de dos en dos o la quiero con números negativos o así. Sí, perfectamente, perfectamente. Igual aplica, igual aplica. Por ejemplo, voy a crear, bueno, digo que mi serie de numeritos lo puedo hacer. Lo voy a tener aquí arribita. Este sistema de Colab y sus implementaciones hermanas, que son basadas en el proyecto de Júpiter, como el planeta, ¿verdad?, nos permite crear código que las variables, las estructuras, los datos están vivos, la sesión está encendida y por lo tanto no ocupamos ejecutarlo todo, básicamente para recordar eso, ¿verdad? Mi variable, mis números, todavía vive en memoria y le puedo aplicarle todas las funciones y lógica que pueda ocupar. Entonces, como mencionabas anteriormente, podría ser operaciones de slicing, ¿no?, como la estructura de datos de lista, como la tupla y también como el NumPy array y otras funciones de estructuras de datos de bibliotecas hermanas o similares. En este caso, si vamos a colocar mis números, la estructura de datos original para que veamos el antes y después. En este caso, de la pregunta del compañero, nuestra sintaxis estaríamos diciendo, vea, sí, quiero todos los números, pero solo aquellos que salteados de dos en dos. ¿No? Salteados de dos en dos. Entonces, básicamente, en otras palabras, esta sintaxis que tengo aquí marcada, todo esto, diría, vea, debe igual una copia de la serie, siempre y cuando por posición sea la posición par. Y hablando un poquito más de términos de domingo, ¿no? La posición par. Entonces sería 0 y el 2. No sé si contesté la pregunta, compañero. Sí, pero digamos que me refería más como a hacer la función de elevar al cuadrado las posiciones pares, nada más. Por supuesto, sí. Digamos, decir, logro esto. Si esta expresión de igual manera me da una serie, o llamémoslo como, con el permiso de todos, una subserie, puedo decirlo así, ¿verdad? De igual manera le puedo aplicar el apply, ¿verdad? Voy a hacer una línea de código para que lo observemos. Voy a copiar esto para evitar hacerle la escritura. Le digo, vea, quiero que le calcule el cuadrado, ¿no?, debe el cuadrado a aquellos números que están en la posición par. Entonces, y esto es lo que tengo. Dado que números es una serie, el slicing da una serie. Si da una serie, entonces le puedo aplicar las funciones de serie. Por lo tanto, le puedo aplicar apply. Imagino que esto es lo que te referías, compañero. ¿Correcto? Pero sí.
Muchas gracias. Con gusto, con gusto. Ya saben, si la estructura da el mismo tipo de estructura, y puede seguir de igual manera utilizando las mismas funciones. De acuerdo, chicos. ¿Alguna otra pregunta inicial, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sé que esa es el inicio. Vamos a ver, hay cosas insospechadas. Eso es lo que es. Bien. Don Henry, una consulta ahí. Si Sí, la señor. serie tuviera, digamos, por ejemplo, lo que son strings y a la vez números, uno podría tener la capacidad de identificar en qué índices hay números y aplicarle una fórmula, digamos. Si hubiera el caso Sí, que... sí, perfectamente. Es importante, ahora que lo mencionas, que uno no puede, digamos, transparentemente de unas primeras, pedirle que le saque al cuadrado un string, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí ocuparíamos hacerle un filtrillo para decir, vea, ok, detecte cuáles son números. Y a esos aplique la función matemática. Ok, muchas gracias. Ajá, eso efectivamente. Porque si usted le hace, por ejemplo, si tu serie tiene palabras o textos y diferentes tipos de datos mezclados, que perfectamente lo puede tener, y le aplicas una función muy numérica como el zoom, en algún momento va a decir, ok, voy calculando, pero un momentito, no le puedo calcular la suma de hola, hola mundo, no puedo. Entonces, lanza una excepción. Pero igual, es algo que se puede solucionar, donde uno puede filtrar según el tipo de dato que sea, y con esa subserie, ahora sí, aplicarle la función que sí se puede hacer perfectamente. Y Muchas gracias. podríamos ver cómo hacer, cómo filtrar eso, digamos, cómo en una serie separar los strings de los ints. Bien, vamos a intentarlo, a ver. Vamos a crear una serie en algún lado. Okay. Ok, bien. Pongamos números. O sea, vamos a ver. 2. Vamos, 22. 3. Y 1. Le voy a asignar una variable para que básicamente quede guardadito. Entonces, en ese caso, como vamos a observar, es posible tener series mezcladas. Y en ella soporta de igual manera todos los métodos que uno podría acceder oportunamente, ¿verdad? Oportunamente. Por ejemplo, decir types. Vamos a ir poco a poco, vamos a ver. Types. El tipo, él nos dice tipo object, que es un término que esta biblioteca utiliza, que es básicamente objetos, cualquier cosa, ¿verdad? Toda la serie es de cualquier cosa, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo ocupo discernir. Porque hay una función de pandas que se llama isNumeric. Muchas formas. Cuando uno está usando este tipo de cosas, uno de los aprendizajes es que siempre hay muchas formas de hacer muchas cosas. Si uno hace la conversión directa de todos los elementos hacia un número, ¿no? Hacia un número directa a ciegas,
La función isNumeric va a intentar convertir cualquier cosa, es el intento, ¿verdad? Cualquier cosa hacia número. O sea, en otras palabras, si lo puede hacer, lo hace. Pero uno le puede colocar un parámetro o utilizar los parámetros que ya tenga para poder discernir qué hacer si no puede. Y eso sería controlar el parámetro errors, ¿no? Parámetro errors. Entonces dice, vea, argumento, bueno, el numerito, la serie o la colección que deseas convertir todo a número, ¿no? Y el otro parámetro errors. Entonces, tenemos tres opciones. El race, que es el default, por cierto. Y dice, vea, si hay alguno que no se puede, de una vez levanta excepción. Que es el default, que es lo que acabamos de ver. El otro que es como coerce, que está acá. Cualquier intento no fructífero, configúralo como NaN. S-N-A-N es básicamente un acrónimo que dice que ese elemento es no un número, not a number, N-A-N, que es lo que vamos a usar ahorita. Y en NOR nos está diciendo, vea, ese intento que no se pudo, básicamente retorne el dato así como está. Retorne el dato así como está. Entonces voy a colocar esta opción. Vamos a ver si lo escribí bien. Creo que sí. Entonces, de primer plano, el resultado de pasar o intentar pasar elemento a elemento a número, dice, vea, la primera posición sí lo logró, la segunda no, la siguiente sí, la última no. Ok. Pero bien, quizás se puede preguntar, bueno, ¿y qué es eso? ¿Para qué? Pues perfectamente este resultado lo puedo utilizar como para enmascarar, o sea, para filtrar los datos. Entonces yo voy a guardar esto que me puede servir. Le voy a poner una variable que le puedo poner en máscara. Máscara. Y lo voy a tener aquí para verlo, máscara. Poco a poco, máscara. ¿De qué me sirve esa máscara? Pues lo siguiente, yo digo, vea, necesito de esa máscara hacerle un paso adicional para poder detectar cuál de esas posiciones son NaN o son válidas. Entonces yo digo, vea, pandas is none, sí, is none. Ahí está. Is none. Okay, máscara. Entonces, si yo le pregunto a esta serie que acabamos de calcular, que está aquí, ¿cuál de esas posiciones es básicamente, representa un elemento nulo? Ella nos va a decir, vea, la primera no es nula, o sea, falso. La segunda sí es nula, o sea, true. Y así sucesivamente. Nótese que la última sí es nula, por supuesto. Hay otra. Vamos a hacer otra celdita. A ver, no null. Ajá, no null. Máscara. ¿Qué hace el caso contrario? Entonces dice, la primera es detecta nulos y la otra detecta cuáles son no nulos. O sea, no nulos, o sea, datos válidos, digamos. Y esta es la que voy a usar.
porque con ella, con esa máscara ya actualizada, manejada, podría filtrar la información de la serie original. Y eso es lo que voy a utilizar. Los datos se llaman mis datos, ¿verdad? Sí, aquí está. Entonces, aquí de manera bitácora, creo. Estos eran mis datos, los datos originales, para que veamos el antes y el después. Vamos a ver. Entonces digo, mis datos. Y la sintaxis dice así. Yo pongo paréntesis cuadrados y ahí coloco la máscara. Coloco la máscara. Que la máscara la acaba de por lo menos de visualizar cómo va a quedar. Y esto lo que dice o que lo va a resultar, lo que yo espero es lo siguiente, es que la primera posición efectivamente salga, que se vea, dado que es true. La segunda no, dado que es falso o false. La tercera sí va a salir, es true. La otra va a salir que es true y la última no, dado que es falso, dado que no es un dato válido. Entonces lo ejecuto y tengo aquí ya filtrado para mostrar los números de mi serie. Solo los números. Imagino que eso es lo que andabas preguntando, compañero. Sí, profe. Muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Entonces, ya como ya pueden ir observando esos manejos de la información, con una simple pregunta, ya se empiezan a florecer sus potenciales. Nótese que apenas es la punta del iceberg ahí, de un témpano de hielo, ¿no? Apenas arriba, de muchísimas cosas que se pueden lograr. De una colección de datos, hay números, hay palabras, hay un montón de cosas más. Quiero de ahí rescatar los números, las cifras, los números. Entonces, con una expresión como esta lo puede tener. Lo puede tener. Quizás se puede estar preguntando, bueno, en el caso contrario, ¿cómo lo logro? Pues sencillo, digamos. Voy a copiar esto para no aquí. Y digo, bueno, quiero activar el filtrado, pero que me haga la lógica inversa. Lo que es true pasa a false y lo que es false pasa a true. En otras palabras, que más bien que no me saque números, que me saque el texto. Aquellos elementos que no son números. O sea, todo lo demás. En estas bibliotecas existe básicamente un operando de negación, como desesperado, ¿verdad? Pero la sintaxis es con esta virulilla aquí. Con esta curva que está acá, no sé si los logran ver, chicos. Sí, sí se ve. Eso, negrito, sí. Este significa, por favor, hágame el complemento posición a posición de esa máscara. Lo que es verdadero pasa a falso y lo que es falso pasa a verdadero. Me lo complementa. O sea, me le da vuelta. Si yo el filtro lo invierto, va a salir lo complementario. Ese es el efecto. Nótese que no he cambiado nada más que eso. No ocupé hacer lógica externa ahí, alguna matráfula por algún lado, ¿no? Simplemente le digo que me filtre complementariamente o en negado, digamos, y lo ejecuto, digamos. Solo van a salir aquellos elementos que no son números, gracias a la máscara que se le coloca. Profesor, una consulta. Sí. Y sin haber utilizado esa virulilla y se le ponen este punto null, no es un resultado. En lugar de no hubiera, Punto null. ahí la función es not null. Haber usado el punto null, máscara, no hubiera sido el mismo efecto. No. Dice usted, ya, utilizar esta.
Sí, Exactamente el mismo efecto. Muy bien, ha puesto atención. Exactamente el mismo efecto, porque not null y is none o is null son complementarios. ok. ¿Verdad? Entonces, es exactamente el mismo efecto. Perfectamente. Muy bien, ha puesto mucha atención. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta? Sí, esto ha quedado claro, chicos. Básicamente la estrategia fue crear una máscara efectiva que nos sirva. Entonces la máscara la que hemos utilizado fue esta, ¿no? La copia. Lo tengo que... Por supuesto, de ahí se podría meter eso ahí. Que calcule esto primero y ese resultado se lo pasa a la función is null y que ya tendríamos la máscara completa. Sí, digamos, perfectamente. Nada más que la línea se hace un poquito larga, ¿verdad? Un poquito larga. De momento parece que en cierta manera ya para el ojo entrenado es entendible, vible, ¿verdad? Pero no es tan claro para las personas que están aprendiendo, porque son varios pasos en una sola línea. Yo recomendaría hacerlo en 2 pasos, porque todo para, si estamos empezando, ¿verdad? Hacerlo así. Creo la máscara y luego la máscara la paso en alguna función correspondiente. Está un poquito más claro. Voy a quitarle sobrando, ok. Listo. De acuerdo, chicos. ¿De acuerdo? De acuerdo, chicos. Sí, ok. Entonces, ya como pueden suponer, mucho del trabajo por aquí va por ese sentido. No quiere decir que así se hace todo, sino que mucho va por ese sentido, va por ese lado. Ahora bien, vamos a personalizar un poquito más las series, porque de momento el índice fue creado automáticamente con números enteros, empezando desde el 0, si lo recuerdan. Pero perfectamente le podríamos crear índices con elementos totalmente personalizados. En este caso, esta línea lo que hace, esta línea completa, lo que hace es crear nuestra estructura de datos aquí en cuestión, con los números, los datos, números del 1 al 5. Okay, 1, 2, 3, 4 y 5. Y el índice, pues, letras. En ese orden, digamos. No tiene que estar ni en orden ni nada, simplemente es, quiero que el índice A se asocie con el número 1, porque sí, ¿verdad? Quizás por alguna razón de negocio. Nótese que no tiene que estar en orden, ¿de acuerdo? Entonces digo, bueno, voy a crear una serie que la voy a poner S y perfectamente la puedo visualizar. En resumen, la creación de la serie la puedo tener con un índice totalmente personalizado, pero también le puedo aplicar las funciones que han visto anteriormente. Por ejemplo, la suma. Si los datos son todos numeritos, le puedo aplicar la suma sin filtros. La suma sin filtros. Bueno, ¿cuánto vale la suma de los números del 1 al 5? 15. Puf, listo. Rápidamente. De nuevo, esto nos evita hacer iteraciones. Quizás uno se ve tentado a hacerlo así, pero cuando ya empiezas a sacarle sentido a este tratamiento, las iteraciones van quedando cada vez más en segundo plano, créanme. Más que todo en el mundo de tratamiento de información, créanme que ya cuando uno ya se entrena un poquito más, de una vez salta a este tipo de expresiones que son muchísimo más cortas, más cortas. Por ejemplo, la hemos sumado, pero también le puedo decir, por favor, de la serie S, denme aquella información cuyo índice va de la A hasta la D.
de la A hasta la D. Entonces, podría tener esa subserie ahí efectivamente, donde de la A hasta la E, la E yo no la veo, gracias a que la he filtrado. ¿Ya? Entonces es bastante versátil porque podrías tener un filtrado oportuno con una sintaxis corta, que eso no te lo da otras estructuras de esa manera. Por supuesto, esta expresión es otra serie. Y perfectamente la puedo sumar, por ejemplo, ¿verdad? Perfectamente. Y sí, mira, ¿cuál es la suma de los números cuyos índices van de la A hasta la D? Y pues, punto sum, listo, ¿verdad? Listo. ¿De acuerdo, chicos? ¿Preguntas, chicos? De mi parte, no, gracias. Sí, sí, ok, listo. Bien, nuestra estructura aquí estrella, ¿no? Se le puede asignar elementos, cambiar, quitar, remover y demás. Por ejemplo, yo digo, bueno, la verdad es que el numerito que está detrás del índice E no me gusta y yo quisiera pues caerle encima. Entonces, con una sintaxis como esta, estaría diciendo, vean, esa posición, ese dato que está detrás del índice E, no la quiero. Chao. Quiero que sea 0. Por ejemplo, quiero que sea 0. Dejar que sea 5, sino 0. Entonces, si lo ejecuto, y quizás si lo valido ahí para ver si es cierto, efectivamente ya no es 5, ahora es 0. Y como ya fue actualizada esa variable, esa serie, entonces le aplico la suma y naturalmente la suma va a dar un número distinto gracias a que le hemos cambiado el contenido. ¿Preguntas, compañeros? Profe, ¿cómo podría eliminar el E, digamos, por completo? Que no salga 0, sino eliminarlo. Digamos, perfectamente puedes hacer, de hecho, hasta esto es válido, del. Sí, como puntual es ese, chao, del. Con del igual se eliminan variables también. Entonces, lo mismo ocurre con diccionarios, a una posición, y lo mismo ocurre con series. Quiero borrar el dato que está detrás del índice E, del, listo. ¿De acuerdo, chicos? Sí, gracias, profe. Ok, aquí tenemos un ejercicio. La respuesta está ahí abajo, ¿verdad? Básicamente, hagamos este ejercicio. Aquí lo voy a cambiar. Tenemos confites que en mi tiempo valían 20 colones, quizás algunos. 90, 10 y 70. Entonces dice, 13 de confites. ¿Okay? Supóngase de que fuiste a la pulpería y compraste unos confites, uno que vale 20, otro que vale 90, otro que vale 10 y otro vale 70. Entonces se le estaba solicitando a ustedes de manera individual, ¿no? Que para paso número 1, crear una serie. Para paso número 2, sumar todos los precios. Esos números representan cuánto le costó esos 4 confites. Para el paso número 3,
¿cuál sería el promedio de todos esos precios? Entonces los invito a que lo hagan. Vamos a dar unos 5 minutitos para que lo realicen, chicos. A partir de ya. Entonces lo realizamos, compañeros. Y llevamos a alguien de Educáticamente para que presente la solución. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí vean levantando la mano cuando van terminando, chicos. Bueno, tenemos a alguien. Uno, vamos a ver, avanzamos. ¿Qué más lo ha terminado?
Ya van 3, ya van terminando. Me levanten la mano, chicos. Recordar que si van terminando, me suben la manita, por favor. ¿Por qué? Porque voy a llamar al azar, sin ver nombres, ¿verdad? Para que presente la solución. Entonces es importante que le presten atención y que la completen. Esta la pregunta que está planteada. Vamos a dar un minuto más. Recordad que voy a escoger a alguien aleatoriamente del chat de los 30 y resto que hay. Entonces, para que lo realicen, compañeros. Es una charla taller, entonces es importante que realicen actividad. Don Mayet. Don Mayet. Escucha, Don Mayet. Don Mayet. Los que van terminando, por favor, subir la manita. Don Mayet, ¿me escucha?
¿Me escuchan, chicos? Perdí el audio. No, Sí, profe, sí se escucha. Excelente. ¿Podrías darme un par de números del 1 al 100? 15 y 23. Voy a hacer aquí. Uno, dos, vamos a ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 6. No sé, Alexa. Alexa, ¿está por ahí? Alexa Ríos. No. Bueno, parece que no está. Bueno, algún voluntario que desee compartir pantalla y darle solución a eso, chicos. ¿Un voluntario? y yo, si quiere. Por favor, sí, por favor. Voy a dejar de compartir mi persona y por favor comparta para que los demás chicos lo logren ver. Ay, ¿cómo hago para compartir en Zoom? No me sale esta opción. Aquí está. Ay, se me desaparece. Ahí ven, sí. Sí, Ok, bueno. Yo no, eso no lo pedía el ejercicio, pero lo hice porque quería probar ver cómo funcionaba esta sintaxis, que me pareció muy excelente. interesante. Excelente, sí, sí. Y bueno, y lo hice así, ¿verdad? Lo llamé confites y le di nombre a cada variable. Ajá. Después llamé a la sumatoria y a esa sumatoria le saqué de tamaño 4, digamos. Yo quería hacerlo como una manera más dinámica porque en este momento sí sé cuál es el tamaño de la serie, ¿verdad? Que son 4 elementos. Pero digamos que me hubiera gustado saber cómo hacerlo en tal caso de que yo no supiera, ¿verdad? Claro, te digo, hagamos, borre el 4, borre la división, borre el sum, ¿verdad? Estoy sumando, El método se llama min, Mi, M-E-A-N. así. Listo, listo. Sí, eso. No sé qué había el método. Yo estaba tratando con el punto get length y todo y nada, y no me servía No, yo como... el tamaño sería con el método len. Si les gusta, haga una nueva celda. Una nueva celda. Y escribas len. No, nada más len. Las 3 letras. Esto nada más. Por la G. Ajá. Ajá. Paréntesis redondos. Y ahí escribes el nombre de la serie. Ok. Digamos, yo puedo usar igual, o sea, esto me imagino que ahorra memoria, pero si yo quisiera hacerlo de esta forma, igual serviría para hacer operaciones Sí, matemáticas. sí, claro. Bueno, igual funciona, igual va a la longitud. ¿Cuántos elementos tiene? Ok, perfecto. Listo, entonces. Excelente. Bien, ¿alguien le hizo diferente? Muchachos, ¿alguien lo hizo diferente? ¿Alguien lo hizo diferente? Majid, ¿me escucha? Majid. Bueno. Bien, de momento está claro el ejercicio, chicos. Alguien que me diga sí o no, por favor. Sí, profe. Sí, gracias. Excelente.
Bien, entonces voy a compartir pantalla de nuevo. Bien, entonces básicamente para sumarizar, de igual como cualquier serie, le colocamos los valores. Voy a hacerlos exactamente como se está solicitando. Entonces básicamente era 20, 90, 10, 70, ¿no? Oportunamente. El compañero le colocó nombres, pero de momento está bien, ¿verdad? Confites. Y como compañero realizó, si ocupamos la suma de todos los precios, solo bastaría con aplicarle el punto sum. Y si ocupamos el promedio, el punto min, básicamente. Igual como hizo el compañero, si no conocíamos esto, no lo hemos hablado hasta el momento, pero si no lo conocían, y perfectamente punto sum dividido entre la longitud es completamente válido. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, ese silencio no sé si es porque perdí el audio. Pero no sentirme solo, chicos. Profe, Ajá. una ¿Me escuchan? pregunta. Ajá. ¿Y la mediana sería igual con un punto algo? Sí, median. Ok, Un punto. perfecto, muchas gracias. Perfectamente, excelente, excelente. Eso puedo preguntar. Muy bien. Entonces, aquí tenemos otra práctica. Yo voy a básicamente comentarla. Decir, bueno, ¿y qué pasaría si sabemos de que la manzana cuesta 300, la pera cuesta 200, el coco 150? Tenemos tres elementos. Paso 1, crear la serie. Entonces, para crear la serie, básicamente hice esta sintaxis, perfectamente pudo haber sido otra, pero la solucioné de esta manera. Entonces, tenemos los 4 precios y el índice, lo he personalizado, donde le coloqué que la manzana vale 300, la pera vale 200 y el coco vale 150. Si lo ejecuto y muestro, ¿verdad? Para tener suma certeza y sentirme tranquilo de que pues por lo menos estamos avanzando, tenemos esta visualización de los datos y con los precios según corresponde. Entonces, si queremos saber la suma, la media de los precios, entonces tenemos estas expresiones, pero perfectamente se le puede sacar muchísimo más información. Muchísimo, muchísimo más. Por ejemplo, quizás hubiera sido, vean, la verdad es que no tengo mucho dinero, ¿verdad? Yo quiero saber cuáles frutas puedo comprar, ¿verdad? Porque no ando mucho dinero, necesito saber aquellas que valgan menor o igual que 200. Esta expresión me hace un filtro por valor. Filtro por valor. Entonces, la sintaxis dice así. Tengo mi serie y le digo, vea, enmascáreme, filtreme todas aquellas frutas cuyo precio, bueno, en este caso su valor, sea igual o menor o igual que 200. Entonces, esto oportunamente me da pues un resultado que sería, de nuevo, una serie con aquellos valores que correspondan a esta expresión, menor o igual que 200. Y eso es lo que tenemos aquí en pantalla.
El coco y la pera cumplen ese sentido y la manzana no. La manzana es más cara. Se pregunta de trivia por el Uber de un chifrijo para ver el partido, ¿verdad? ¿Cómo haríamos para saber aquellos elementos cuyo precio valga más de 200? ¿Qué tendremos que hacer? ¿Era el operador? ¿Cuál? El menor igual poner un mayor, ¿no? Ah, ok. La pera y la manzana. Como puedes ir observando, con sintaxis corta puedes obtener pues, muchísimos beneficios, ¿no? Muchísimos beneficios. Otra posible pregunta que uno puede darse es: ¿cuál es el nombre, literalmente, el nombre de la fruta más cara? Esto quiere decir el nombre del índice en el cual su valor, su dato es el máximo, es el más grande. Entonces dice frutas.idx max. Y lo ejecutamos. Entonces esto puede tener una serie, una cantidad sorprendentemente grande de elementos, y esto ocupa saber cuál tiene el dato más grande, y con esa expresión te lo da. Te lo da oportunamente. Y esto puede ser muy beneficioso porque usualmente en las preguntas de programación y más, si queremos saber el máximo, digamos el máximo, y después tenemos que hacer un paso adicional para saber cuál etiqueta le correspondió el valor más grande. Pero estas bibliotecas ya tienen full baterías recargadas para poder hacer muchísimas consultas en ese sentido. No sé si me siguen, compañeros. ¿Lo ven útil, chicos? Profe. Útil, interesante, no tanto. No sé, comentarios, muchachos. Yo sí lo veo útil. Yo, bueno, no sé mucho Python, pero algo sé y algo he manejado estas librerías de NumPy y la otra que ya se me olvidó el nombre. Pero sí sé o sea, que sirve un montón y que pueden hacer un montón de cálculos matemáticos y estadísticos y que luego uno lo puede graficar y todo. Y entonces sí sé que es bastante útil. Bastante útil. De hecho, para lidiar con la información es muy poderosa, créanme que sí. Y que eso podría lanzar a producción una pieza de código muy rápido. O sea, prototipado rápido. En lugar de hacer todo un algoritmo y que necesito sacar los libros de teoría, ¿no? Listo, es lo que ocupo. Rápidamente puedes tener algún producto listo para usar. Entonces, para continuar, tenemos otra forma de crear series mediante la colocación de un diccionario, donde tenemos las llaves y valor. Entonces, manzana, tal precio. Pera, tal precio. Coco, tal precio. Y la información es la que aparece por acá, ¿verdad? Esta sintaxis, por supuesto, es también válida para poder realizar. Un ejemplo de esto es qué pasa si deseamos modelar costos o quién gastó qué según nombres de amigos. Por ejemplo, supóngase que Carlos gastó 1.300, Luis gastó 2.000 y Andrés gastó 1.500. Y si me interesa saber cuántos colones gastaron todos los amigos, pues puedo crear una serie de esa manera. Luis 1.300, no, Carlos 1.300, Luis 200 y Andrés 1.500, crear la expresión y hacerle operaciones como
de nuevo, la suma de todos los gastos de todos, el promedio y otros tipos de consultas que se pueden realizar. Por ejemplo, supóngase que estas personas desean gastar ese dinero para algunas compras en el supermercado, ¿verdad? Pero en el supermercado, pues, esos productos que existen a la venta hay que aplicarle el impuesto, ¿verdad? El impuesto. Y supóngase de que el impuesto sea del 13%, entonces con una sintaxis como estas podrías hacer el cálculo oportuno. Que esto es mucho más reducido y puntual porque esto le estaría aplicándole a todos los elementos ese cómputo. El valor de precio de cada uno de ellos individualmente por 1.13. Con esta parte tendríamos el precio total con el impuesto del valor agregado. Entonces, precio por 1.13 tendríamos este resultado. Si hacemos la comparación del precio de los productos sin el impuesto y con el impuesto, con el cálculo recién hecho, tendríamos esta apreciación aquí. Esto se le llama, este tipo de sintaxis se le llama broadcasting y esto aplicaría a todos los elementos, no solo a constantes, también vectores también. Pregunta, chicos. Por mi parte no hay preguntas, profe. Ajá. Este tipo de acciones te podría ayudar muchísimo. En lugar de hacer un ciclo, de atacar elemento a elemento, tenés la oportunidad de hacer cálculos de esa manera directa. Bien, si por alguna razón deseas aplicarle alguna función completamente personalizada a los elementos de la serie, oportunamente podrías hacerlo con el apply de nuevo. Entonces, decir, tengo los precios de dos amigos, ¿verdad? De los amigos Carlos, Luis y Andrés, y deseo tener como valor algún texto, ¿no? Algún texto y decir, mira, el precio con IVA del producto que compró Carlos sería 1,468, el de Luis 2,260, el de Andrés 1,694. Todos en una sola expresión y por lo tanto limpio y ligero. ¿De acuerdo, compañeros? Correcto, profe. Correcto, correcto. No sé, Mayet, si tienes alguna pregunta, Mayet. Sí, está por aquí, Mayet. Por ahí lo voy. Mayet, ¿me escucha? Se fue a tomar café, seguro. Sí, se desmayó. Mucho Python, digamos. Bien. Un ejemplito más para este episodio. Supóngase que deseo modelar salarios. Carlos gana $2,000, Luis gana 2,500, Sofía gana 2,500, Andrés gana 1,500 dólares, digamos. Y tiene los salarios. Una serie con eso, voy a tener aquí. Tiene una serie con eso. Y usted se puede preguntar, bueno, ¿cuál es el salario mínimo? Punto min. Listo. Salario máximo. Punto max. ¿Cuál posición tiene el salario máximo? O más grande, el primero, digamos, Luis es el que encabeza la lista en ese caso. ¿Quién tiene el primer salario máximo? Igual el ID Max. Pero ¿quién tiene el salario mínimo más pequeño? Andrés. Y de X min. Esto dice el índice en el cual el valor es el mínimo. Entonces revisamos los datos originales y Andrés gana $1,500. Seguro no,
aprendió poco de Python, entonces, pero le fue mal en resta. Entonces, por ejemplo, para recapitular, yo quiero saber cuánto gana Carlos. La sintaxis sería, bueno, yo le coloco acá el índice a la cual quiero hacer la consulta, como son los nombres, le pongo Carlos y él me da el valor. Supóngase de que a Carlos en algún momento se portó mal en el trabajo y lo van a castigar. No hizo la tarea, no respondió la pregunta, se desconectó del Zoom, entre otras cosas, y el jefe le dice, vea, querido Carlos, te voy a dar o te voy a rebajar el salario tal que vas a tener el salario mínimo de la empresa. Entonces, en una sola expresión, y para beneficio de jefe, ¿verdad? Podría implementarlo tan fácil como esta línea que estoy marcando por aquí. Decir, salarios.min me va a dar el salario más pequeño, el dato per se, los 1.500, tal como Andrés tenía, ¿no? 1.500. Y ese valor que me resulta, se lo va a asignar a Carlos. Se lo asigno todo. Entonces, si hago la consulta por Carlos de nuevo, pues tira el salario rebajado y ahorita tiene $1.500 de salario. ¿Cómo lo ven, muchachos? Pues, digamos, yo lo relaciono con el C++, cuando uno le dice vector en la posición tal, en la posición 0, en la posición 1, ¿verdad? Creo que es lo mismo, solo que con letras. Bueno, Con etiquetas. Ajá. Con etiquetas. Con etiquetas. Nótese, o quisiera decirle que esas etiquetas no necesariamente son strings. Pueden ser números enteros como flotantes, pueden ser tuplas, puede ser también estructuras de datos que representen tiempo y entre otros. Nada más por simplicidad y porque es una charla introductoria, estamos utilizando letritas para que tenga algún sentido, o palabritas, pero pueden ser más que eso, perfectamente. ¿Okay? Entonces, como le bajaron el salario a Carlos, hay realmente dinero de sobra que tiene que repartir entre otra persona. Entonces, supóngase de que le dijeron a Luis que le van a hacer un incremento tal que le van a decir, vea, querido Luis, del salario que tienes, le vamos a aumentar aún el salario mínimo que tiene la empresa. Habíamos calculado anteriormente que el salario más pequeño era $1.500. Y le dijeron a Luis, vea, de lo que ganas te vamos a dar aún el salario más pequeño todavía. Entonces, esa expresión que hace eso sería esta. Esta expresión sería como de acumulación. Del dato que tiene Luis, le vamos a aumentar ese dato mínimo. Y se lo hacemos para que veamos. Vamos a hacer el antes y después. ¿No? Salarios. Vean que funciona, ¿verdad? Luis humildemente, antes de ese ajuste, ganaba $2.500. Le hacen el cambio. Se le incrementa con este tipo de operación. Y por lo tanto, Luis tiene el goce del salario de $4.000. Le fue muy bien, puso atención a la charla de Python con pandas y por lo tanto ya puede solicitar de ese aumento. ¿Cómo lo ven, chicos? Una simple expresión. Igual. Bien, profe. Útil. Lo mismo con la serie, perfectamente podríamos hacer enmascarado. Y bueno, ¿quiénes ganan menos de 2.000? Entonces, bueno, Carlos gana más. Bueno, Carlos gana menos de 2.000, Luis gana
más que 2.000, por lo tanto es falso. Sofía gana más que 2.000, por lo tanto es falso. Y Andrés gana menos de 2.000, por lo tanto es verdadero. Este tipo de expresiones le llamamos funciones para enmascarar, expresiones que nos generan un vector con booleanos, falsos y verdaderos, true o false. Esa misma expresión, similar a lo que observamos al principio de la charla, puede ser apropiada para construir un filtro, y ahí con este tipo de sintaxis vamos a decir que cuáles son las personas y su información de salario tal que ganan menos de $2,000. Entonces tendríamos este tipo de resultado. Pregunta de trivia, chicos. ¿Qué tenemos que hacer para saber la información de quién gana al contrario de esa expresión? O sea, mayor o igual que 2.000. ¿Qué tendríamos que hacer? Cambiarlo por un mayor. Okay. Digamos que te dicen prohibido cambiar por un mayor. ¿Qué opciones tienes? No, afortunadamente puedes hacer eso, pero te lo prohíben, digamos. Estás en concurso ¿Quién quiere ser millonario? Y no estás a opción. ¿Qué puedes hacer? Se puede usar como la colita para que es la que niega. La que niega, entonces. Vamos a colocarla aquí, la que niega, para que veamos el antes y después. La expresión original. Los paréntesis para que haga el cálculo y luego niegue. ¿No? Nótese que es complementario, ¿verdad? Totalmente complementario. ¿Lo notan, muchachos? Sí, profe. Es el contrario, digamos. El contrario. Entonces, lo meto aquí. Lo veo de contrario. Entonces le da vuelta la expresión. Súper útil porque a veces hacer a pie la fórmula complementaria podría ser un poco buggy, ¿no? Tendrías que estar muy atento y hacerlo bien y todo lo demás, pero si te la dan y funciona y ocupas el complementario con ese rabito, podrías negarlo sin necesidad de darle mente y reconstruir la fórmula. En este caso la fórmula era muy fácil, pues menor, ¿no? Menor que, pero ¿qué pasa si era más larga? Pues ocuparías un poquillo de calorías para construirlo, pero si no tienes tanto tiempo, pues con ese rabillo podrías crearlo oportunamente. No sé si Mayet, compañero Mayet. Mayet anda por aquí. No sé, chicos, ¿alguna interrogante, muchachos? ¿Algún otro interrogante? Todo claro. ¿Todo claro? Bien, ¿algún otro que tenga alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Ese es el profesor Mayet. Bien, entonces, hagamos este ejercicio, chicos. Supónganse que se tiene este diccionario. ¿Qué tendríamos que hacer para crear la serie? Paso 0, paso inicial. Paso 1, darle un incremento del 10% a todos los empleados que tengan un salario mayor a 2.000. Paso 2, aplicar una rebaja de 500 a todos los empleados que tengan un salario inferior a 200. ¿Qué tenemos que hacer, muchachos? En estos últimos minutitos, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a darnos
5 o 10 minutos para que lo realicen, muchachos. Y de igual, por favor, les comento de que lo practiquemos para, yo llamaría de nuevo a alguien al azar para que presente pantalla, entonces vale la pena intentarlo. Perfectamente, este conocimiento podría ser básicamente el pivot para ser contratado en una posición o ganar un poquito más, no, ganarla, lo justo, ¿verdad? Lo que conviene, y le digo que esto es muy solicitado, muy solicitado. Créame que sí, entonces haga un poquito el esfuerzo, digamos, estos 10 minutos que faltan para las 7. Hagamos este breve ejercicio, chicos. Yo les digo que sí vale la pena. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. ¿De acuerdo? Excelente. Les digo que sí, de hecho, en este país hay gente que lo sabe, que está bien, pero hay muchísimos proyectos nuevos, muchísimas empresas que vienen, muchísimas empresas que están acá y que requieren personas que sepan de ese tipo de bibliotecas, y a veces no las encuentran porque en el mercado hay personas que conozcan un poquito, ¿no? De esto. Oportunidades que se van y perfectamente puede ser la suya. No necesariamente ocupas salir de la U y ahora sí, perfectamente podría ser un trabajo de programación y igual con este conocimiento perfectamente, ¿no? Créanme de que sí. Entonces los invito a que lo realicen. O sea, el chance hasta antes de las 7 para que lo vayan completando. Por supuesto, la idea es utilizar lo que hemos revisado, ¿ya? Con ese tipo de estrategias. Entonces, una recomendación es, no hagamos mucha búsqueda en internet a ver si la respuesta está ahí. O sea, no, solamente no. Solamente no lo tendría que hacer la pregunta directa para que salga algo de importancia, ¿verdad? Si no, sería navegar en un océano. El internet es muy amplio. Entonces, intentémoslo, chicos.
De igual manera, si van terminando, pueden levantar la manita, ¿verdad? Por supuesto, ¿no? Vamos a ir levantando la mano. Voy a ir levantando la mano, voy a llamar al azar, o sea, vale la pena sentarse en la compu, abrir la laptop, y escribir un par de líneas. Esto puede ser la diferencia. Literalmente puse la diferencia para marcar carrera profesional. Eric, Sí, señor. ¿termino la grabación o la grabación? Estamos en el último ejercicio. Ah, sí, está bien, está bien. Sí, sí. Entonces, yo les decía que hagan el esfuerzo de abrir la laptop, realizar este ejercicio, este pequeñito, porque puede ser perfectamente la diferencia. Hay empresas, y conozco de primera mano aquellas que contratan a estudiantes y les pagan. Como realizar prácticas con empresas extranjeras, pago en dólares y currículum, dinero, ¿verdad? Pueden pagar la entrada para el partido de la DEL, etcétera, ¿verdad? Entonces, usando este conocimiento, aunque pareciese humilde, no, eso es muy buscado. Y es difícil conseguir personas que lo sepan. Entonces, es oportunidad, ¿verdad? Para abrirse paso por este conocimiento, y que no está de más si eres de backend o frontend o lo que quieras hacer. Es muy útil que lo tengas ahí a su mano. Entonces, faltan 3 minutitos, más o menos. Don Mayito, ¿estás por ahí? Sí, 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 estoy por aquí. Usted me puede decir 3 números enteros del 1 al 100. 3 números enteros de 1 al 100. Ajá, salteados así, al azar. 50, 75, 98. 75, 98. 98. Correcto. Y la persona que salga aquí, ahí presenta la solución en pantalla, ¿de acuerdo? No se desconecten. Vamos a ver. Ajá. Salió el tillo. Vamos a ver, contemos de ahí. Voy a contar yo. Voy a ver así para que me digan que. Salió 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Juan Delgado está por ahí. Está en la lista. Ajá. Creo que sí, pero estaba viendo y no, estaba aprendiendo lo más básico, los conceptos de pandas y de una serie en pandas, entonces voy todavía por un nivel muy principiante en Python. Ok. Bien, está bien. Muchas gracias, eso es, muchas gracias. Hay que dar la cara. Excelente, muchachos, muy bien. ¿Alguien que lo haya terminado y que lo quisiera presentar? Profe, si gusta yo. Excelente, muy bien, eso es la actitud. Esa es la actitud. Vamos a ver. Esa es la actitud. Siempre hay que estar, dar la cara, ¿verdad? Si no, dice que no, si no, está bien. Excelente, vamos a ver, compañero, puedes presentar, vamos a ver. Disculpe, ¿ahí se ve bien, profe? Sí, estamos viendo, sí. Ajá. Yo lo que hice fue primero crear la serie, pero me gustó más el formato de index, entonces prefiero usar este. Ok.
Luego la imprimí para corroborar que estuviera en orden. Lo de salarios, digamos, la forma para que imprimiera solo los que son mayor a 2000, el por igual y la multiplicación porcentual, que en este caso sería 1.10. Ujú. Ok, ¿qué más? Y lo mismo para el de 2000, nada más que en este menos igual 500. Ok. Otra cosa importante, muchas gracias por su presentación, muchas gracias, le agradezco mucho. La idea del cálculo no es para imprimir, ¿verdad? Imprimir básicamente es algo, pues, de segunda orden. La idea es que el cálculo se realice, que se compute. Después uno podría, de alguna manera, utilizar ese resultado. Entonces, yo tengo aquí resuelto, ¿verdad? Para los que no lo realizaron, la respuesta ya estaba dada, ¿no? Entonces, digo, defino la serie. Un compañero decía, yo podría decirle, mira, pues, quisiera visualizar cómo está. Podría probar filtros para ver si es cierto, y a la hora de probar, y si tiene sentido, eso me da a mí un nivel de confianza, bueno, a ustedes, a nosotros, un nivel de confianza para ver si las cosas van en camino. Entonces, el primer cálculo que dice, a los salarios le quiero dar un aumento del 10% a los que tienen un salario mayor a 2000. Ojo toda la frase, ¿verdad? Bastantes componentes. Esta expresión la hace, ¿verdad? Va de nuevo. Quiero filtrar todos los salarios por aquellos salarios que sean mayores a 2000 y le quiero hacer un incremento del 10%. No sé si soy solo yo, pero no estamos viendo pantalla. Va, perdón. Muchas gracias. Es para ver si están poniendo atención, ¿verdad? Te has ganado un café y un croissant de Starbucks, creo. Entonces, a ver. Entonces, va de nuevo. Una expresión tan larga como la que estoy diciendo de todos los salarios, quiero utilizar aquellos que sean mayores a 2000, hacer un incremento al 10%. Suena muy largo, suena muchos if, else, muchos pasos, for, etcétera. Pero con estas tecnologías, perfectamente, con una expresión tan corta como esa, puedo hacer de una vez el cálculo y la asignación, ¿no? Entonces lo realizo y podría tener aquí el antes y después. A los que son mayores a 2000, por ejemplo, a Luis se le hizo un incremento del 10%. Entonces Luis se le incrementó. A Sofía le pasó lo mismo, ¿no? Se le incrementó. Ellos pusieron atención al curso, a la charla y, conocen de pandas ya de una vez, el cheque de una vez, ¿no? Bien, la otra es decir, mira, los que se van desconectando, le damos un decremento en el salario. No, en este caso sería aquellos salarios cuyos sean menores a 2000, le quitamos 500. Le hacemos un decremento de esta constante. Entonces, una expresión similar como esta hace ese decremento y lo tenemos aquí oportunamente dado. Por ejemplo, menores de 2000, solo Andrés fue y antes ganaba 1500 y con la resta de 500 ahora gana $1000 nada más. $1000, muy bien. Bueno, chicos, yo creo que estamos ya básicamente listos con el tema, con la conversación. No sé si alguno de ustedes, chicos, tiene algún comentario final de cierre, muchachos. No, pues muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante. Con muchísimo gusto, sí, muchísimo gusto. Sí, muchas gracias, estuvo bastante interesante. Así es, créame de que es algo, yo lo pongo mucho a nivel de profesional y demás, que es muy importante, pero también como estudiante, ¿verdad? Como estudiante uno a veces ocupa realizar algo y lo hace de manera tradicional, ¿verdad? La vieja escuela,
¿no? Pero perfectamente lo puedes hacer con tecnología de vanguardia, literalmente, de vanguardia, en el cual puedes lograr resultados rápidos. En cualquier curso, cómo procesar datos de una u otra manera. Otras herramientas quizás te lo pueden dar, pero eso tiene muchísimo fuerte a nivel de negocio, a nivel de currículum, a nivel de carrera y demás. Hay preguntas en el chat, ¿qué empresas hacen eso? Por ejemplo, en la que trabajo ahorita, en GPT, realiza al menos una vez al año o un evento de reclutamiento de estudiantes. Hacen entrevistas y los posiciona en proyectos reales con empresas reales extranjeras. Y no son no son del polo sur, son del polo norte. Es decir, con empresas extranjeras de Europa, de Norteamérica, llámese como Canadá, Estados Unidos, no una empresa chiquitita, sino multinacionales de ganancias macro anuales de billones de dólares. O sea, realmente estamos hablando de alto calibre y le dan oportunidades a muchachos que tienen habilidades y que les gusta poner atención y por supuesto programar. Entonces, para que realicen sus prácticas y tienen todas las ventajas que le pueden dar y ganando dinero y todo, ya tendrían el pase básicamente para seguir contratado, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.